Dios les bendiga, hermanos, en esta nueva clase dominical que tenemos el día de hoy. La clase que nos habla el día de hoy va a ser la clase del 24 de mayo. Estamos ya culminando acerca de lo que es el Evangelio en la carta a los Gálatas. Hay que recordar, ¿verdad?, que esta es una unidad, una serie acerca de toda la epístola de los Gálatas. Y estamos casi llegando a su final. De hecho, esta clase, así como la estamos viendo, es la última. Posteriormente estaremos entrando a la experiencia pentecostal, ya que pronto será día de Pentecostés. Sé que como iglesia, ¿verdad?, hemos tenido que pasar por alto una de las celebraciones más grandes, ¿verdad? Desde las celebraciones que se hacen en marzo, en abril, ¿verdad? Semana Mayor, desde el momento en lo que fue la Pascua, ¿verdad? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora que viene también, ¿verdad?, Pentecostés, y que pues lamentablemente aún, ¿verdad?, estamos pasando por este tiempo de cuarentena. Entonces, sí quiero hacer énfasis en esta carta, lo cual estamos culminando, y nos habla acerca de instrucciones para la vida cristiana. Ese es el título de esta clase. Déjeme decirle que las instrucciones de la vida cristiana en realidad aparecen en otra carta. Esa carta es Primera Carta a los Corintios, capítulo 7. De ahí viene toda la mayor parte de la moral cristiana. Pero aquí nosotros estamos hablando ahorita como de la última de las últimas recomendaciones que hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, para la iglesia a los Gálatas. Vamos a ver el verso central que se enfoca en esta ocasión. Está en Gálatas capítulo 6, verso 9, y nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí vamos a hablar que esta última salutación o esta última recomendación se divide en tres partes. La primera parte nos habla de no criticar a los hermanos, especialmente a los que son más débiles en la fe, a los que se pueden ver tentados, o incluso a los que son maduros pero que se pueden ver tentados. Nos habla de nunca tratar de nosotros tomar el juicio por nuestra propia mano, nunca criticar, porque tal vez tú te puedas encontrar en alguna situación semejante, o alguien que tú amas puede ser encontrarse en una situación semejante, y pues nadie nos gusta, ¿verdad?, que hablen mal de uno mismo, mucho menos de nuestra familia. Entonces es bien importante que nosotros hagamos hincapié en esto, ya que ninguno de nosotros estamos exentos de caer en pecado. También aquí nos dice, ¿verdad?, acerca de lo que es no solamente el comportamiento, sino la última advertencia acerca de lo que es la circuncisión. Nos habla Pablo de que él ya estaba él sufría, ¿verdad?, de un mal personal. Él dice: mira con cuántas, con qué letras, ¿verdad?, o palabras tan grandes os escribo. Él estaba en realidad hablando de que estaba perdiendo la vista. Algunos dicen que pudo haber sido ocasión de la malaria o de alguna otra enfermedad. Vemos que él en otros momentos, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo él tenía un aguijón en su carne. Y algunos eruditos, algunas personas, ¿verdad?, han llegado a pensar que se trata precisamente de esto, ¿verdad?, de algún tipo de problema en la vista, ya que lo menciona en esta carta y hace alguna referencia en algunas otras. Vamos a ver qué nos dice entonces aquí. Finalmente nos habla, ¿verdad?, como tercera parte, nos habla también de que los que son maestros sean buenos administradores, enseñen fielmente, y finalmente nos habla acerca de que en Jesucristo ya la circuncisión no es nada, no es válida para nada, ¿verdad?, ya que somos una nueva creación. Incluso hace hincapié diciendo que el que lo enseña de esa manera lo hace de una manera correcta. Ahora, algunos de nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué hace tanto énfasis especialmente en la circuncisión? Bueno, porque de todas las leyes del judaísmo que pudieron haberse hecho hincapié a la hora de evangelizar a esta iglesia de los Gálatas, sus maestros particularmente hablaron mucho acerca de la circuncisión.
Entonces se tomaba como algo indispensable para poder formar parte del cristianismo. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, Pablo a tratar de erradicar esa falsa enseñanza, o lo que conoceríamos como una falsa doctrina. Para el cristianismo, por supuesto. Entonces, aquí la clase se divide, bueno, en realidad el último capítulo se divide en las facetas que les mencioné, pero vamos a ver lo que piensa la clase, ¿verdad? Recordemos que la guía es eso, es una guía. En realidad no pretende darnos instrucciones de cómo exactamente dar una clase. La guía es solamente para que el maestro, después de haber estudiado el capítulo, pueda guiarse en cómo enfocar la clase, qué rumbo darle y cómo aplicarla. Más sin embargo, no necesariamente tenemos que seguir el mismo concepto. La guía de vida ha sido muy buena, de la editorial Vida, ha sido muy buena y ha sido muy recomendada por muchas iglesias y diferentes denominaciones. Sabemos también, ¿verdad?, que se repite cada tantos años y vuelven a hacer las mismas clases. Eso ha llevado a que algunas de las diferentes denominaciones, entre esos las Asambleas de Dios y otros, las hayan empezado a retirar, ¿verdad?, de sus congregaciones, y ellos ya tienen sus propias guías, ¿verdad? Entonces, algo de lo que quiero hablar también acerca de lo que es la guía es que no siempre está correcta. Sí, hermanos. A veces contiene errores de aplicación y algunos doctrinales. ¿Y cómo nosotros lo podemos ver? Bueno, porque no todos predicamos la misma doctrina, ¿verdad? La editorial Vida está muy bien diseñada. La mayor parte de la doctrina es muy parecida a la que nosotros como evangélicos profesamos, pero quiero entender que a veces algunos de los editores tienen inclinación a una doctrina distinta, y es por eso que a veces ponen un poquito de su cosecha, y es cuando se puede dar a entender alguna cosa errónea. Yo, desde que la doy esta guía, que tengo más de 20 años de hacerlo, jamás he encontrado un error muy grande, pero sí he encontrado algunos pequeños errores doctrinales, pero se los puedo contar con los dedos de la mano. Yo creo que si algunas 5 o 6 veces me ha pasado, son muchas, pero sí sucede. Entonces vamos a tratar de siempre llevar, ¿verdad?, la guía a la luz de la palabra y ver la aplicación que sea correcta. Bien, dejando eso entonces atrás, vamos a entrar en lo que es la clase. La clase nos habla, ¿verdad?, acerca de los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. ¿De qué manera? Con nuestras acciones principalmente. Algo que se dejaba ver mucho desde el tiempo antiguo era el juzgar, y eso es algo muy tremendo dentro de la iglesia cristiana, especialmente entre sus liderazgos. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Desde las primeras 2 fes que existieron dentro del judeocristianismo, es precisamente esas 2, ¿verdad? Los judíos, los cristianos. Hablábamos de cómo Juan, ¿verdad?, fue el primero en aceptar una división entre el cristianismo y el judaísmo, y él es el primero en que lo enfatiza, porque en el Evangelio según San Juan nos habla, ¿verdad?, acerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ya no nos dice nuestra fiesta. Decía también, y estaban celebrando los judíos esto, como que él ya no se consideraba judío, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que empieza una división entre estas 2 fes. Esto se llevó incluso fuera, que es lo que estamos viendo aquí en la carta de Gálatas, fuera de Jerusalén. Vemos cómo Pablo predicaba de una manera, los otros apóstoles, especialmente Pedro, daban hincapié en otra manera. Entonces tuvo que haber un concilio, del cual hemos venido mencionando, y posteriormente, ¿verdad?, vemos nosotros cómo finalmente el cristianismo prevalece en Europa y el judaísmo queda erradicado. Entonces, ¿qué sucede con el cristianismo? El cristianismo llega al poder en el año 325 después de la era de Cristo, cuando se firma el edicto de tolerancia por Constantino. Después de ahí la iglesia deja de ser una iglesia perseguida para convertirse en una iglesia imperial, ¿verdad? Ya era la iglesia del imperio. Y al principio la iglesia hizo muchos cambios, ¿verdad? Lo que ahora conoce usted como la iglesia católica, apostólica y romana fue una gran iglesia al principio, ¿sí? Fue una iglesia que erradicó mucha maldad, había mucho infanticidio, había mucho pederastía,
había mucha maldad, mucho culto a los ídolos. Entonces al principio erradicó todas esas cosas y muchas de las antiguas cortes se convirtieron en iglesias, ¿sí? El cristianismo al principio, ¿verdad? Empezaron a mandar a muchos misioneros, ¿verdad? Alrededor del mundo, y empezaron a conquistar, ¿verdad? Por todos lados. No fue hasta más adelante, cuando la iglesia empezó a contaminarse con la política y con los reinados, ¿verdad? Las monarquías europeas, lo cual, ¿verdad? Vino a una decadencia tremenda. Ya posteriormente se convirtió lo que ahora conocemos, a la iglesia, ¿verdad? Ya después también con el tiempo perdieron mucho del poder que tenían cuando el imperio decayó, pero incluso así tenían siempre un poder espiritual muy fuerte sobre las monarquías europeas. Pues la iglesia, ¿verdad? Empezó a menguar y empezaron a separarse en diferentes denominaciones. Recordemos que durante la época de Lutero, de Martín Lutero, existían, ¿verdad? Ya otros que habían tratado de reformar la iglesia, mas no habían tenido éxito. Martín Lutero lo logró. Y de ahí para acá, ¿verdad? Empezaron a levantarse muchos maestros, no solamente Lutero, hubo muchos otros. Y de ahí empezaron muchas ramas de los que ahora conocemos como el cristianismo. Entre las más antiguas de ellas conocemos, ¿verdad? A los bautistas, conocemos a los metodistas, conocemos, ¿verdad? También más adelante a las iglesias reformadas. Finalmente, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos vienen para acá, llegaron los cuáqueros, llegaron algunos otros más, pero de las que se han mantenido firmes desde épocas muy antiguas son los luteranos, son los metodistas y los bautistas. Esos vienen de ramas mucho más antiguas, ¿verdad? Ellos tres, casi desde el tiempo de la Reforma. Más adelante nosotros vemos, ¿verdad?, que vienen algunas otras instituciones que nacieron mucho después. ¿Pero a qué me refiero con esto y por qué doy un poco de historia? Para que vea que siempre, mientras que haya más de una sola fe, una sola creencia, una sola manera de creer, siempre va a haber disensiones, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber desacuerdos. ¿Por qué? Porque tú crees de una forma, yo creo de otra. Y ahorita estamos en el último debate del siglo, ¿verdad? Hay 3 doctrinas que son muy debatidas desde la antigüedad y que no hay una manera certera de decir quién tiene la razón, ¿sí? Precisamente porque hay mucha evidencia que soporta ambos lados, ¿sí? Como por ejemplo, yo le puedo decir, una de las doctrinas de esa se encuentra en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron y habitaron entre ellas y fornicaron con ellas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Esa terminología en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles nada más. No existían otros hijos de Dios. Los hijos de Dios no vienen a aparecer hasta después de la era de Abraham, ¿sí? Que se les llama hijos de Dios, o pueblo de Dios, o pueblo escogido por Dios, o yo soy su padre y ustedes son mis hijos. Más adelante Jesucristo hace una alusión a lo mismo al decirle al cristianismo o a los cristianos que ahora le deben de llamar Abba, padre, ¿verdad? Abba significa papá o papito, ¿verdad? En cariño. Entonces aquí la situación es notar, ¿verdad?, que a quiénes eran nuestros hijos de Dios. Yo le digo las 2 doctrinas. Bueno, la primera sí son ángeles que descendieron del cielo, pero esos contradecirían muchas cosas que también aparecen en la Biblia, pero también dan a favor muchas cosas que habla la Biblia de ello. Por ende, no sabemos cuál de las 2, ¿sí? Segundo, la segunda doctrina eran los hijos de la generación justa de Set, a comparación con la raza caída de Caín. Entonces, ¿serían los descendientes de Set cuando habla de los hijos de Dios? ¿Serían ángeles que descendieron del cielo? Ambos tienen mucha doctrina a su favor, ambos tienen mucha doctrina en su contra. Entonces es muy difícil de saber. Otra de ellas, el arrebatamiento de la iglesia. Muchos dicen que lo estamos malinterpretando, ¿verdad? Que en realidad la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros dicen que no. Ambos tienen suficiente doctrina que lo respalda. ¿Pasaremos o no por la tribulación? ¿Pasaremos por toda la tribulación? ¿Pasaremos a la mitad de la tribulación? Entonces eso es algo que ya depende de la fe de cada quien y de lo que decida creer. Y otra de las más importantes y que ha sido el dilema de los siglos: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y si usted va a decir, entonces, ¿qué podemos creer? Porque
En unas ocasiones nos dice cómo podemos descuidar la salvación tan grande. Si alguien peca deliberadamente después de haber venido a la gracia, entonces no hay más que un juicio y una horrenda expectación de juicio para ellos en un lago de fuego. Se pierde o no la salvación. Otro dice, Pablo nos dice, pero aquellos que él escogió también él mismo los predestinó, por ende siempre van a ser salvos. ¿Será? Entonces, ¿ve usted por qué el drama de los siglos? Y lo mismo era con la circuncisión en aquel entonces. Solamente que en aquel entonces existían los apóstoles que habían caminado con Jesús, que habían hablado con Jesús, que habían tenido intimidad con Jesús, ¿sí? Y que habían podido discernir lo que Jesús les había enseñado acerca de la ley y qué separación había entre la ley y la gracia. Entonces ellos podían juzgar correctamente porque tenían las enseñanzas del Maestro de Maestros, que es Cristo. Pero ahora nosotros, que nos toca que el Espíritu Santo venga a revelarnos con toda verdad, toda justicia, ¿verdad? Y que hay múltiples fes, ¿verdad? Hoy en día, que si se las enumero dentro del cristianismo, no hay suficiente tiempo ni en toda la hora que voy a tomar para la clase para poderlas enumerar. Pero sí les digo que de las más apegadas, que sus diferencias son mínimas, estamos hablando entre los bautistas, los metodistas, los evangélicos, ¿sí? Los asambleístas. Son pocas las doctrinas que nos dividen, ¿sí? O que no es que nos dividan, sino que tenemos una opinión distinta de cada una de esas verdades. Pero en realidad, fuera de eso, las otras sí ya están muy, muy alejadas. Y ahí sí yo creo que cualquiera de estos que mencioné estarían completamente en contra de las otras doctrinas que se predican del cristianismo, especialmente cuando se trata de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una diferencia de aquí al cielo, ¿verdad? Pero dentro de lo demás, las ramas cristianas, ¿verdad? Como lo que es el catolicismo, del cual, ¿verdad?, se reformó la iglesia. Bueno, de las ramas reformadas, pues los metodistas y los bautistas, como les dije, son tan antiguos como los luteranos. Están los luteranos. Entonces, y de ahí pues nacieron, ¿verdad?, las separaciones de los cuales nacieron los asambleístas, después posteriormente los evangélicos. Pero si hablamos de estas ramas, está nada más para que usted pueda entender que sí hay divisiones y sí hay credos distintos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y todos te van a decir que todos tienen la razón. Todos te van a decir y te van a comprobar con mucha Biblia que tienen la razón. El que agarres, porque por eso les digo, estas tres doctrinas, que son las que dividen estas ramas principales, ¿verdad? Son tres doctrinas, ¿verdad?, que aplican de una manera distinta cada una de las verdades. Entonces, no son malas. O sea, los bautistas tienen unos maestros que, mis respetos, o sea, son gente completamente bien estudiados y bien preparados, ¿verdad? Si vemos a los metodistas, olvídate, también no hayan ni por dónde llegar, porque son gente muy preparada, son muy buenos cristianos, ambas denominaciones. Y los evangélicos sí también tenemos mucho, ¿verdad?, que son los pentecostales, ¿verdad? Hacemos mucha énfasis en lo que es el hablar en lenguas, lo que es los dones del Espíritu Santo. Asambleas de Dios son más apartados, ¿verdad? Ellos tienen sus propias políticas, y mucho de ellos no es que en su enseñanza seamos distintos, sino lo que pasa con ellos es que en su manera de llevar la palabra de Dios en su persona es lo que nos hace distintos, ¿verdad? Porque ellos sí son muy estrictos en sus vestimentas, en sus leyes, y que también se respetan porque también tienen mucho, ¿verdad?, de bíblicas. Pero vamos a dejar todo eso a un lado y vamos a seguir ahora para poder entender la clase y lo que vamos a hablar. Para eso se nombraron estas cosas. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice el primer punto. Nos habla acerca de llevar las cargas los unos de los otros, y aquí es donde nos habla a no juzgar sino ayudar, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice este capítulo. Capítulo 6 de los Gálatas, si gustan acompañarme. Y fíjese lo que dice Gálatas capítulo 6. Desde que empieza nos está hablando una amonestación a tener cuidado. ¿Por qué? Pablo estaba diciendo, los Gálatas, unos ya están aceptando la circuncisión, otros todavía no. Pero cuando yo corrija lo de la circuncisión y darles a entender que ellos son los que están equivocados, los que siempre tuvieron la razón van a querer juzgar a los que se equivocaron. ¿Sí? Y van a querer decirle, no, es que tú te equivocaste, no tienes al Señor y no es...
Y Pablo lo primero que dice, no vayan a hacer eso, ¿sí? Vamos a ver en qué manera lo aconseja. Hermano, si alguno fuere sorprendido cometiendo alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de tentados en una falsa doctrina, pero también aplica para cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Ese era el que estaba ocurriendo en ese momento. Pero a través de la carta de los Efesios, a través de las otras cartas de Pablo, nos damos cuenta que había pecados tremendos y que ya siendo cristianos los practicaban, ya siendo líderes cristianos los practicaban. Entonces Pablo tenía que poner un alto, y por eso es de que había muchas diferentes enseñanzas que Pablo llevaba a la gente, corrigiendo múltiples pecados que se dejaban ver dentro de la congregación. Aquí estamos hablando de ser tentado por una falsa doctrina. Ahora vamos a ver qué nos dice. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere esto? Es muy parecido a lo que Jesucristo dice. Cuando enseñando dijo, no seas hipócrita, antes de quitar la viga antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga del tuyo. En otras palabras, ¿por qué te fijas en lo que tu hermano está haciendo mal? Si en realidad tú también tienes lo tuyo, ¿verdad? No, pero yo no estoy pecando de esa manera. Recuerden lo que les enseñé la semana pasada. El pecado después del Nuevo Testamento, todos los pecados están considerados simplemente una ofensa hacia Dios. Y que Jesucristo, a través de su sangre, los va a limpiar, ¿sí? El único pecado que se ve exagerado o que se toma por exageración en el Nuevo Testamento es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual puede llevar a una condenación. O el no creer en Cristo también nos lleva a una condenación, pues escrito está, el que cree ya es salvo y el que no ya es condenado, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que poner énfasis en este otro punto, hermano, de que es cierto, todos los pecados son iguales delante de los ojos del Señor después de que Jesucristo viniera a morir por nuestros pecados. Lo que hace la diferencia entre pecados es exactamente la consecuencia que conlleva cada pecado. Hay pecados que llevan consecuencias más graves. Entonces, ¿cómo? Entonces, fornicar y mentir es igual, hermano. Sí, es igual. En el Nuevo Testamento lo es. La única diferencia es de que la fornicación te puede dejar una consecuencia grave, una enfermedad, familia que no quieres, ¿sí? Hijos fuera del matrimonio, consecuencias graves, ¿sí? Cuanto a la mentira, pues también puede ser consecuencias muy graves, depende también cómo está la mentira, ¿verdad? Entonces, o de en qué mentiste. Entonces, aquí en realidad, hermano, queremos nosotros enfatizar en que todos estamos sujetos a que podemos tener un error, ¿sí? Porque no somos perfectos, cometemos errores, sí. Todos los han cometido. La única persona perfecta en este mundo fue Cristo, y fue el único que pudo cumplir la ley debido a esa perfección. El resto de nosotros no supiéramos ni por dónde empezar. Simplemente no hay un día que nosotros no pequemos. ¿Por qué creen ustedes que Adán y Eva nomás duraron un día en el paraíso? No sabía yo que nomás había sido un día. Sí, nada más que los días de antes no eran como los de hoy. Sí sabía, ¿verdad? Que ellos fueron creados en el sexto día, en el séptimo Dios descansa, y ya para el octavo ya habían salido fuera. Necesitamos leer la Biblia, hermano, entenderla, busque los libros originales. Eso nos hace entender a nosotros que la gente no puede estar ni siquiera un solo día sin pecar. Es lo que representa. Es por eso que usted no puede haber un solo día que usted no peque. Aunque diga, bueno, es que nomás me enojé, dije una mentira, se me hizo fácil hacer esto, se me hizo fácil hacer lo otro. Es un día que usted no puede pasar sin que haya pecado una vez al día. Entonces, por eso yo le digo, ¿en qué nos estamos jactando para poder criticar a los demás? ¿Sí? Lo vimos la clase pasada, no podemos criticar a los demás sin que nosotros seamos juzgados. Eso lo dije también en una predicación, no podemos hacerlo. En el momento en que tú ya abres tu boca para juzgar a alguien, tú ya también estás siendo juzgado. Jesucristo dijo, no juzguéis para no ser juzgados. En el momento en que tú estás reprendiendo a alguien, alguien te va a reprender a ti. Es por eso que Dios puso el liderazgo, para que pudieran hacer este tipo de tarea. Lamentablemente el liderazgo también ya empezó a menguar y empezó a pecar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que simplemente nosotros tratemos de amonestar a nuestros hermanos con mansedumbre y con amor, no juzgándolos ni criticándolos, porque en realidad nosotros podemos encontrarnos en cualquier momento en un problema igual.
¿Y vas a querer que te critiquen? ¿Vas a querer que te juzguen? ¿Vas a querer que te corran de la iglesia? Claro que no. Entonces vamos a ver qué más nos dice la carta. Fíjense lo que dice el verso 3. Porque el que se cree algo, ¿sí? Ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos mucho, hermano, y en realidad no sabemos nada. Los judíos llevan más de que la Biblia tiene 2000, llevan casi 3000 años tratando de interpretar la Biblia. Y todavía no han acabado, todavía tenemos rabinos estudiando en Jerusalén día y noche para poder interpretar los textos sagrados. Y nosotros que somos la iglesia tenemos, ¿qué será? Unos 2000 años con la Biblia. Y tampoco la hemos podido dejar de interpretar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La Biblia siempre nos va a hablar. Porque nos habla en presente, nos habla en el hoy. Nos habla también a futuro, nos explica el pasado. Pero la Biblia siempre es presente, siempre te va a hablar en presente. Para que tú puedas entender que la Biblia te habla a ti el día de hoy. Fíjense lo que dice más adelante. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. ¿Cómo no vamos a entender al que las tiene también? A mi hermano, que está enseguida de mí. ¿Sí? Mi hermano tiene sus luchas, yo tengo las mías. No estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y no para juzgarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que los demás están mal y nosotros estamos bien, Dios provoca algo para que entiendas que tú también puedes pasar por lo mismo. Es por eso que nunca vamos a estar a la altura de juzgar a nadie. Fíjense lo que dice aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿sí? Eso también segará. ¿Hablando de qué? Fíjense lo que dice un verso antes. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los maestros, los que estamos enseñando, tenemos que enseñar de esta manera, hermano. Yo lo tengo que enseñar a usted, a que usted no puede estar juzgando a nadie. ¿Sí? Porque créame, así pasen 20, 30 años, si tú juzgaste a alguien tarde o temprano, tú vas a caer en lo mismo. Puedes caer en lo mismo y te van a juzgar de la misma manera. Y si no lo haces tú, lo van a hacer tus hijos. Y te van a juzgar como quieran. Entonces es bien importante que nosotros respetemos a los demás. Y fíjese lo que dice aquí, porque cuando nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a cegar corrupción. Quiere decir que si yo tomo mi tiempo para alimentar mis deseos, mis pasiones bajas, todas esas cosas que a mí me hacen ser una mala persona, ¿sí? Todo lo que a mi carne le gusta, los vicios, las drogas, el alcohol, ¿sí? El cigarro, todas esas cosas que a mi carne le gustan, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas, el dinero, todas esas cosas que a mi carne le gusta. Todo eso no me va a dejar nada bueno. No me va a dejar nada. Me va a acabar. Me voy a avejentar antes de tiempo. ¿Sí? Voy a estar en problemas. Pero cuando yo siembro para el Espíritu, entonces del Espíritu voy a cegar paz, paciencia, benignidad, gozo, paz. ¿Se acuerdan lo que les dije acerca del fruto del Espíritu? Es de lo que nosotros nos vamos a llenar. Y vamos a poder hacer bien a otros, vamos a poder entender a otros, nos vamos a identificar con otros y vamos a tratar de ayudar a otros. No, es que tus hijos andan así y los otros andan y los de nosotros ¿cómo andan? No podemos, hermano. Ya bastante la vida está difícil ahorita. Bastante estamos batallando para salir adelante. Bastante estamos batallando para poder sacar a nuestros hijos adelante y que sean personas moralmente correctas. Porque ahorita fuera la inmoral es el día, es la nota del día, la inmoralidad. Pero tú tienes que pasar tu buena moralidad, tú tienes que pasar tus buenas costumbres, tú tienes que pasar las cosas que has aprendido de Dios, la verdad espiritual a tus hijos. Porque si no, ¿qué le espera a tus hijos en el futuro? Fíjate más adelante. Dice más adelante. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque no nos debemos de cansar de hacer el bien, hermano, porque su tiempo lo vamos a cosechar. A veces decimos nosotros, es que yo ya me cansé, yo le ayudo a todo mundo trato de portarme bien con ellos y la gente es malagradecida, me paga mal. Pues malamente que le estás dando tú por su lado a la gente. Tú todo lo que hagas, hazlo para Dios. Cuando tú vayas a ayudarle a tu prójimo, tú dile, Señor, yo lo estoy haciendo por ti y para ti. Yo no espero gratitud de ellos ni nada de ellos. Yo lo hago porque yo te amo a ti, porque tu palabra dice que yo debo de amar a mis semejantes y ayudarlos y apoyarlos.
¿sí? ¿Sabes por qué? Porque así no te va a doler si son malagradecidos o no. Así no te va a doler, porque sabes que vas a cosechar de parte de Dios. Él es el que te va a dar la paga. Aquí nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo vas a cosechar. Muchas veces ayudas a alguien y no saben ni quién es. Vi una historia de un chinito en China. La pasaron en las redes sociales, tal vez tú estés familiarizado con ella. De un señor que trabajaba vendiendo comida en la calle. Tenía su puestecito así en la orilla de la calle. Y él y su hija, una niña chiquita, se encargaban de ese puesto de tacos o no sé qué sería, pero era el puesto de comida. Y venía un niño que era muy pobre y que venía a venderle cosas él iba y vendía cosas a la calle y venía y compraba comida ahí con él, pero ese día no había vendido nada. Entonces el chinito va, ¿verdad? Y el señor, ¿verdad? Va y le junta comida, sus taquitos y todo, y va y se los lleva al muchacho para que el muchacho coma. Y ese muchachito, ese niño, creció y en el futuro fue un doctor. Y este doctor, cuando lo vio a él, al señor que había enfermado, que había caído al hospital, cuando cae al hospital él lo reconoce al señor, ¿verdad? Y reconoce a la muchacha. Cuando ya terminan de operar y de hacer todo allá en el hospital, el señor va a pagar y le dicen que la cuenta ya estaba pagada, que el doctor lo operó sin cobrarle y que todos los gastos médicos fueron cubiertos, incluyendo el hospital. Después se dio cuenta, porque después ya lo visitó el muchacho, le dejó un recadito y le dijo, todo pagado, ¿te acuerdas? Dijo él, esta carta se la dejó el doctor, y la lee y le dice, ¿te acuerdas cuando yo tenía hambre y tú me quitaste el hambre que yo tenía? De tu puestecito agarrabas comida, de lo que vendías y me lo regalabas. Muchos días me quitaste el hambre. Ahora es mi turno de ayudarte. Entonces, eso es a lo que se refiere el texto. Que muchas veces ayudas a la gente y tú no sabes a quién ayudaste. Y que tal vez en un futuro vas a cosechar de esa gente. De algo que no tuviste que trabajar. Fíjese que esto lo he dicho antes, no sé si lo he dicho en una clase, pero lo voy a decir. Yo trabajé por 14 años. Fui director de una cadena de escuelas bíblicas. Preparé a mucha gente. Se graduaron cientos de personas. Y yo anduve en todas partes del sur de Texas y el norte de Tamaulipas. Estuve en Monterrey también, en San Nicolás. Estuve en varios lugares aquí de la región, enseñando. McAllen, estuve en Zapata, San Antonio. Estuvimos en muchas partes trabajando, Laredo, Nuevo Laredo. Y todos esos años yo invertía mi sueldo. Yo nunca dejé de trabajar. Yo trabajaba con mi papá. Él siempre tuvo su taller y yo trabajaba ahí con él. Y él siempre me dejaba salir temprano para yo poderme preparar, estudiar, ir y hacer lo que yo tenía que hacer. Pero siempre me pagó mi sueldo. Y con ese sueldo, él no sabe. Nunca se lo he dicho. Yo creo que nunca se lo he dicho. Pero con ese sueldo, yo le pagaba a los maestros. Yo me quedaba sin nada. Nomás apartaba lo de mi gasolina. Y yo le pagaba a los maestros. Tenía 2 maestros y a ellos les pagaba con ese dinero, porque la gente del instituto, alguna era muy humilde y no siempre pagaban, y a mí no me gustaba cobrarles. Entonces los que me pudieran pagar pues me pagaban, los que no. Normalmente cuando nos fue mejor fue cuando estábamos en Estados Unidos, porque pues la vida allá es un poco más elevada, pero siempre fue para los maestros, para los gastos, los útiles. Yo nunca agarré dinero para mí. Después, cuando yo terminé todo esto, porque el Señor me llamaba a dejar las escuelas bíblicas porque ya me iba a casar, iba a conocer a una muchacha, me iba a casar. Yo ya tenía 35 años cuando eso pasó. Yo recuerdo que un doctor, amigo mío que conozco, muy buen amigo mío, es un hermano en Cristo, y él me habló que si podía ir a darle clases a su casa, a él y a su familia.
Y yo fui, le dije que sí. Y ellos me empezaron a dar una ofrenda. Fue en el tiempo cuando yo me fui de misionero a China. Ese fue en el año 2012. Yo conocí a mi esposa en el 2013. Y yo a principios del 2012 dejé los institutos. Y después de ahí empecé a ir con el hermano, con el doctor, ¿verdad? Y el doctor me empezó a dar una ofrenda. Y él nunca supo, tampoco nunca se lo dije. Pero en el año que yo estuve, en los años que yo estuve con él, estuve 7 años con él, dándoles clases. Él, con sus ofrendas, me repuso 7 veces lo que yo gasté en todos los 14 años. Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque la clase nos apunta a sembrar. Yo sembré, pero mi Dios no se queda con nada, con nada. Él me pagó 14 años de trabajo con una linda mujer. Me dio un hijo. Y me pagó hasta el último centavo que yo gasté. Y me lo pagó 7 veces más. Yo no esperaba que él me lo pagara porque yo todo lo que hago lo hago de corazón. Yo tuve las oportunidades para haber sido uno de esos que salen en la televisión. Conocí a la gente que me iba a poner en ese lugar. Sabía que Dios me iba a llevar a ese lugar. Y pude haber sido uno de esos. Pero cuando ya iba a subir a la plataforma aquel día, fue en la Ciudad de México, con el hermano Mario Gutiérrez. Él me dijo, después de esta predicación, Jesús, tú vas a ir para arriba. Te van a conocer en todo el mundo. Y sí, iba a predicar junto con otros pastores muy conocidos de toda América Latina. Pero cuando iba a subir, me acuerdo que oí la voz de Dios. Y me dijo, Jesús, yo pongo 2 caminos delante de ti. Puedes subir a esta plataforma y vas a ser muy conocido en todas partes. Yo te voy a llevar. Dijo, pero tu vida va a terminar en el camino, se va a corromper, como la de todos esos que están ahí arriba. También se va a corromper. Dijo, te puedes quedar aquí y ministrar a la gente que puedas. Y te voy a dar lo que tú siempre has deseado. Casarte, formar un hogar. Y vas a seguir instruyendo a la gente. Y te vas a salvar. Yo no subí a la plataforma. Me criticaron mucho. El hermano Mario Gutiérrez me regañó. Pero le dije, no voy a subir, porque oí a Dios. Me mostró el futuro, mis 2 futuros, y yo opto por este. De ahí en adelante, pensé que el hermano ya no me iba a hablar, pero al contrario, me respetó mucho más. Y se volvió un amigo inseparable mío. Dios es bueno, hermanos. Pero tenemos que nosotros saber dónde vamos a sembrar y de dónde vamos a cosechar. Nosotros vamos a cegar el bien si no desmayamos. Si usted sigue adelante, no importa el sacrificio y el esfuerzo que usted haga, todo lo que haga para Dios, usted va a recibir su recompensa. ¿Pero en qué nos vamos a gloriar? ¿En lo que podemos lograr? ¿En lo que sabemos? Hay que gloriarnos en la cruz de Cristo, porque Él es en realidad el único, y Él no comparte su gloria con nadie, y Él es el único. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Me acompañan? Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos son obligados a circuncidarse, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Por qué quieren entonces a vosotros circuncidaros? Pues con una razón, para gloriarse en vuestra carne. En realidad lo que les estaba diciendo Pablo, ni siquiera los que se circuncidan guardan la ley, porque es muy difícil, no hay manera de cumplirla.
¿sí? Pero lo hacen con ustedes para ir luego y decir allá, mira, estos ya son parte del judaísmo, ya aceptaron la ley y ya están circuncidados. Vamos creciendo en números. La iglesia que piensa que creciendo en números la hace más espiritual está equivocada. Los números no hacen que tú seas una persona o una iglesia espiritual. Lo que hace la espiritualidad es la calidad de las personas que tienes. Cuánto aman a Dios y cuánto obedecen la doctrina del Señor. Dice más adelante, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí ya menciona a un Israel que es de Dios. Ya no es un Israel, ¿verdad?, que es descendencia de Abraham. Es un Israel que es el que menciona, ¿verdad?, Juan, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no son por voluntad de varón, hablando de Abraham, no son descendencia, ¿verdad?, sino que en realidad son hechos hijos de Dios al momento de que entran en la fe de creer en Jesucristo. Entonces este es el nuevo Israel, ¿verdad?, el Israel espiritual. Ahora dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué nos habla aquí? La gloria de la cruz. ¿Qué nos habla aquí cuando se refiere a la gloria de la cruz? La gloria de la cruz es cuando tú predicas la verdad de Dios, cuando predicas la verdad de Jesucristo, cuando tú dices, no tiene nada que ver aquí la ley, sino que la gracia es la que salva, ¿verdad? La ley sí es cierto que nosotros tenemos ciertas aptitudes que tenemos que cumplir de la ley, puesto que es buena, dice Pablo, y puesto que hace bien, especialmente cuando se refiere al derecho de mis semejantes. Pero cuando hablamos de la ley como un conducto para salvación, es ahí donde no estamos de acuerdo, porque el único conducto de salvación es el sacrificio de Cristo, es Jesucristo en persona. Él es nuestro medio, nuestro mediador ante Dios, no una ley, no una persona, no algún santo, ni algún tipo de personaje histórico, ¿verdad?, que haya sido sirviente o fiel siervo del Señor. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo, no hay otro. Él es el único que realmente ha comprado nuestra salvación a precio de sangre, el que dio su vida para que nosotros pudiésemos tener esta gratificación llamada gracia, ¿verdad?, y que podemos nosotros a través de ella alcanzar salvación. Dejemos ya, hermano, el engaño, dejemos ya tanta ignorancia y tanta mentira que se oye por ahí. Hoy más que nunca todo el mundo quiere tener la razón. Hoy más que nunca todos quieren tener la razón en lo que hablan y dicen. Mucha gente se basa en lo que en las experiencias que tuvieron mal en algún lado o como personas dentro de la fe. Eso no determina la verdad. La verdad está plasmada en la palabra de Dios y es Jesucristo y sus enseñanzas, lo que Él habló y enseñó, lo que dejó como legado a los apóstoles, ¿sí?, y que ellos también a su vez nos enviaron a nosotros a través de las escrituras, de sus epístolas, de todos esos libros que escribieron. Tenemos nosotros que ser conscientes, hermano, que la maldad está avanzando, que la situación está cambiando y de que cada vez que avanzamos, más lejos estamos de poder rescatar esta generación. Hay que estar orando, hay que ayunar, hay que pedirle a Dios y no cansarnos de hacer ese bien para que a su tiempo nosotros cosechemos. Y si ya todo el mundo se te hace mucho, si te hace mucho toda la familia, empieza por rescatar a tus hijos, hablarles de Cristo. Háblales de Cristo a tus hijos si no son conversos. Gánatelos a ellos. Gánatelos con un buen testimonio, portándote bien, dándoles ejemplo que realmente tú eres un hijo de Dios. Recuerda que el Señor Jesús está a la puerta llamando. Si tú abres, Él va a convivir contigo y va a venir a tu vida. Pero si no, pues entonces ya habrá otras puertas que sí estén dispuestas a abrirse.
Seamos nosotros no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, hermano. Ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros. Hagamos el bien. Aprendamos a sembrar correctamente para poder cosechar correctamente. Y finalmente, darle toda la gloria a Dios. No llevarnos nada a nosotros, sino que siempre sea Dios el centro de la atención. Que siempre sea Dios el centro de nuestra vida. Yo pude haberlo pensado. Yo también puedo salir y predicar y andar en todas partes, porque lo hice un tiempo. Pero yo sentía que eso no era lo mío. ¿Sí? ¿Tengo la capacidad? Sí. Dios me dio la capacidad, me dio el intelecto, me dio la revelación, sí. Para ser uno como esos que andan allá en la televisión y saliendo y andando de misioneros y de evangelistas en todo el mundo, fíjate que sí. Y no lo digo para gloria mía, como dice Pablo, lo digo para la gloria de Cristo. Sí, sí tengo la capacidad y tengo el conocimiento también y la preparación. Pero no lo hago porque yo no aspiro a ser un artista cristiano. Y no los critico a ellos ni los juzgo, líbreme Dios, ¿verdad? Dios tiene a cada quien donde lo tiene. Yo estoy hablando de mi persona. A lo mejor a mí sí me hubiera afectado. A lo mejor a mí sí me hubiera hecho mal. Y yo sé que sí, porque Dios me lo puso en mi futuro. Es por eso que decidí por un futuro distinto. ¿Qué futuro quieres tú para ti? Un futuro donde todo el mundo te alabe, donde todo el mundo te reconozca como una gran persona. Es bueno tener buen testimonio, pero también es bueno reconocer que la gloria y la honra es siempre para Dios. Y que si hay algo bueno en ti, es por Dios. Si hay algo bueno en mí, es porque Dios lo hizo y lo puso ahí. El día que Él lo retire, yo no soy más que un pecador. Pero Él, cuando envió a su Espíritu Santo a mi vida, su Espíritu cambió mi vida. Y puede cambiar la tuya también. Y no vas a ser la misma persona. Y entonces la gente sí va a empezar a decir, mira, qué diferente es esta persona. Pero es para darle la gloria a Dios. Busquemos de Dios. Que estas instrucciones para la vida cristiana se apliquen a nuestra vida en esta mañana. Dios te bendiga. Y espero vernos de nuevo el miércoles con una predicación. En esta ocasión va a ser con una predicación. Dios te bendiga y te guarde.